Mena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. La necesidad de brindar educación a mujeres y hombres dio origen a mi fundación en el año de 1965. Con la fundación de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, se alfabetizó a más de 500,000 de personas por medio de la radio. 1965-2021, 56 años. FEJER, comunicando buen vivir. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, felicita a una más de sus radios afiliadas, La Voz de Atitlán, 101.9 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEJER, comunicación para el buen vivir. Radio Fejer 1420 AM presenta el siguiente programa. Nuestras palabras son leyes, las lanzamos al viento. Él las acoge en su seno y las hace cumplir. Sihuantinamit, la voz de los pueblos, un espacio de encuentro de la palabra de los pueblos, cosmovisión, historia, memoria, política, caminos. La palabra de los pueblos. Buenas tardes y una cordial bienvenida a toda la audiencia que nos sintoniza el programa Sihuantinamit, la voz de los pueblos, que es un espacio de encuentro de las palabras desde los territorios, transmitidos desde la frecuencia 1420 AM de la Radio FEJER, y también nos están siguiendo a través de las redes sociales de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Guajiquiaj, la Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base, FUNDEBASE, del Comité de Unidad Campesina CUC y Voces de Ishimuleu y Red Saja. Los altos índices de corrupción e impunidad en las esferas gubernamentales y la última acción de la fiscal general del Ministerio Público de destituir al fiscal Juan Francisco Sandoval al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, desató la indignación generalizada de la mayoría de sectores de la sociedad guatemalteca. Esta acción motivó que la sociedad en general convocara a un paro nacional el 29 de julio en varios puntos del país. Sobre esta acción y las demandas y propuestas estaremos hablando hoy con nuestros invitados, Daniel Pascual del Comité de Unidad Campesina CUC y Angelina Aspuac de la Asamblea Social y Popular. Bienvenidas y bienvenidos. Mientras tanto, antes de comenzar a conocer estos detalles del tema, vamos a escuchar la reflexión del Nahual del día. No. Cosmogonía y memoria. Nahualquiej significa venado, fuerza, autoridad. Son los 4 puntos cardinales en las montañas, en los valles y en los bosques donde viven las y los venados. Revelan su hermosura de su especie de la vida. Ellas y ellos representan la autoridad de la madre naturaleza, autoridad que mantienen el equilibrio del bosque y de todos los espacios. Realizar la danza del venado genera salud espiritual y corporal. Al Nahualquiej lo acompañan los nahuales Bats, Tzikin, Kawuk y Acabal. Bien, como les indicaba anteriormente, definitivamente la protesta, ha sido para los sectores populares una de las últimas acciones para hacer escuchar sus demandas y propuestas. Los últimos acontecimientos dentro de los 3 poderes del Estado en contra de la lucha contra la corrupción ha aumentado la indignación de la población en general.
Les decía, la destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval al frente de la FESI significó para la mayoría la cooptación total de las instancias que en los últimos años han logrado avances de lucha contra la impunidad y la corrupción, que es uno de los males del país que tiene sometido a la pobreza y falta de atención básica a la población en general, pero con mayor énfasis a pueblos indígenas. En un acto público, se recordarán todas y todos, el 13 de julio, el gobierno devolvió a los 48 cantones de Totonicapán la silla que usó Atanasio Toco como gobernante después de la rebelión del pueblo en contra de funcionarios de la colonia. Este acto simbólico para los pueblos indígenas en general en contra del sometimiento. En este acto, los dirigentes comunitarios hicieron hincapié del respaldo al fiscal Juan Francisco Sandoval y la lucha contra la impunidad. Sin embargo, esto pues causó también la indignación de los distintos sectores, haciendo un llamado a un paro nacional. La respuesta pues ya se hizo notar justamente el jueves 29 de julio, donde más de 50 lugares del territorio nacional fueron puntos de concentración, exigiendo justamente la renuncia de Consuelo Porras y del mandatario de la República. Bueno, de este paro, las demandas y propuestas abordaremos con nuestros invitados, Daniel Pascual y Angelina Ascua, que ya se encuentran con nosotros. Bienvenida, Angelina. Gracias por atender la invitación de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Guajiquir. A toda la audiencia, por favor, si puede compartirles el paro nacional, aparte de la petición de renuncia de la fiscal general y del mandatario para los pueblos indígenas, ¿qué valor tiene? Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, según lo que escuchábamos de las intervenciones de las personas que estuvieron en las manifestaciones, en los bloqueos, se hablaba mucho de la dignidad. Yo pienso que a partir de todo lo que se ha vivido, pues hay un hartazgo de la población, incluso 48 cantones hablaba sobre la dignidad de nuestros pueblos. Y me parece a mí que esa es el principal valor, defender nuestra dignidad, defender lo último que tenemos, pero no solo la dignidad, sino que el reconocimiento de la legitimidad de nuestras autoridades ancestrales es un tema muy importante en esta movilización que se pudo vislumbrar en el momento en que se dio la convocatoria. Las organizaciones, el resto de pueblos indígenas acudió al llamado que se hizo. También tiene la fuerza del rechazo a un sistema corrupto que cada vez queda corto a la población, se vislumbra un sistema que es disfuncional a las grandes necesidades de la población. También es importante decir que hay una conciencia de la necesidad de reformar este Estado que prácticamente caducó. Bueno, para los pueblos nunca ha funcionado, siempre ha sido el despojo, las intervenciones a las comunidades fuera de lugar, fuera de nuestras formas de vida, imposiciones de parte del Estado, y la ayuda, los proyectos jamás llegan a los pueblos, y si llegan, totalmente descontextualizadas. Entonces, pues los pueblos en este momento también están hablando sobre el Estado plurinacional, una propuesta que han trabajado diversas organizaciones en diversos momentos, y hay varias propuestas por ahí, pero todas caen con que es necesario transformar el Estado. Hablar del Estado plurinacional en esta movilización es muy sustantivo para mí, porque no solo se pedía la renuncia de estos funcionarios, sino hay propuestas de parte de los pueblos, organizaciones, pueblos indígenas, autoridades, han trabajado propuestas, y a mí me parece que tenemos claro qué es lo que queremos, pero en un Estado tan disfuncional como este, pues sin duda habrá que dar varios pasos, pero es importante escuchar hablar sobre el Estado plurinacional aunado a la renuncia de estos dos personajes tan nefastos.
Muchas gracias, Angelina, por este contexto que nos plantea. Daniel, luchar contra la corrupción es la demanda en la coyuntura actual, pero para los pueblos y organizaciones indígenas no es nuevo, siempre ha sido una lucha constante. ¿Cómo ha sido ahora la respuesta de los distintos pueblos durante el paro nacional? Gracias. Feliz tarde a todos los que nos escuchan, nos puedan ver. Primero, decirles que hace falta que devuelvan también las sandalias de el Tata Manuel Tot, que fue muerto en la cárcel por la colonia. Falta que devolver también a los quichés de Gumarcaj su reinado, falta que devolver a los ixiles de sus territorios, falta que devolver a los cachiqueles también la ciudad de Iximché, la ciudad de los quechís también, como Tikal, como otros lugares. O sea, el hecho simbólico de la devolución de la CIA creo que es fundamental, que vuelva las energías del Tata Atanasio Tzul a nuestros territorios. Quiero también decir que la corrupción, de hecho, es un mal que se trajo durante la colonia, porque el extractivismo, el saqueo a nuestros territorios, el pago de impuestos a la colonia, a la corona española, el pago de contrabajo también, toda esa corrupción, todo el robo, el saqueo que hizo la invasión europea española en nuestro territorio, es parte de esa corrupción, y en base a esos cimientos es que se erigió, se estableció este Estado, ¿verdad? Llevamos 200 años de este Estado, que en septiembre se está llegando al bicentenario, pero lo que hemos visto es eso. No solo es la corrupción, como ya se dijo, la impunidad, el genocidio, la pobreza, la miseria, la exclusión, el patriarcado que hay en el país, que hace parte de esos problemas estructurales, y que por supuesto la corrupción y la impunidad no se da hasta estos años, sino que también durante la guerra, pues los robos de tierras y territorios de pueblos indígenas fueron parte de la corrupción que ha hecho los militares en su momento y que se mantiene. O sea, ese problema no es nuevo, el problema no es solo un asunto si destituyeron a Francisco Sandoval, ese solo fue el fósforo que vino a enardecer este momento, este contexto político, pero no hay que perder de vista que con que lo sustituyan o lo que vuelvan a sustituir, mejor dicho, a dejar en su puesto, va a resolver el problema, no, y creo que él lo ha dejado muy claro. La corrupción está incrustada en los distintos gobiernos, en las estructuras del Estado, y lo que sí sucedió es que al sacar a Juan Francisco Sandoval, pues se termina el círculo, ¿no? De tomar control del Ejecutivo, el Legislativo, el Congreso, que ya está lleno de corruptos y corruptas, el organismo judicial, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema, y hoy el Ministerio Público. O sea, ya no hay más que esperar. No solo está podrido el Estado, no solo está corrompido, sino que está en manos de las élites corruptas, que hay que volver a reiterar. Su audio, Daniel. Es también la clase política de extrema derecha, que es incluso personas indígenas que son corruptas, que han cubierto a estos gobiernos en el poder. ¿Por qué existe una cámara de empresarios indígenas? ¿Por qué existe una coordinadora, entre comillas, de pueblos indígenas? Una cámara de productores y campesinos que está pidiendo su afiliación al CACIR. Son parte de ese núcleo de la corrupción y de la impunidad al cual hay que seguir luchando, y por ende la coyuntura es importante, pero hay que repensar hacia dónde vamos realmente.
Vamos a continuar con más detalles de este tema, solo que necesitamos ir a una pequeña pausa. Así que volvemos. Usted siempre deje sus comentarios o preguntas, por favor, a través de nuestras redes sociales. Ya volvemos. En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420 AM suena Juventudes. En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. Exilio, asesinatos, desaparición forzada. Fueron acciones que tomó el Estado de Guatemala en contra de mí por el trabajo que ejercía de alfabetizar e informar durante el conflicto armado interno. En la guerra interna que vivió Guatemala, nuestros compañeros y compañeras fueron perseguidas, tuvieron que vivir en el exilio y algunos fueron desaparecidos y asesinados. 1965-2021, 56 años. Fejer, comunicando buen vivir. Somos mujeres emprendedoras y alfareras de origen maya, pocomán y mestizas. Nuestras manos crean arte y vida desde nuestra sabiduría y los conocimientos ancestrales. Exigimos al Congreso de la República de Guatemala la aprobación de la iniciativa 5452, Ley de Desarrollo Económico para las Mujeres. Por eso, todas somos Leiden, plataforma urbana. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, felicita a una más de sus radios aliadas, Radio Creativa 98.1 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEGER, comunicación para el buen vivir. CAT, construyendo la red de los pueblos. Estamos ya de vuelta con el programa Siguantinamit a través de la frecuencia 1420 AM y de las redes sociales de la Convergencia Nacional Maya Guajipiec, de Fundebase, del CUC, de Voces de Ishimuleu y de la Red SAC. Por favor, déjenos sus comentarios, sus preguntas aquí en nuestras páginas y nosotras se las daremos a nuestros invitados para que ellos nos den las respuestas que deseamos. Estamos con el tema, entonces, Angelina nos hablaba en el primer bloque justamente sobre la necesidad de un Estado plurinacional ante todo este contexto. También Daniel nos hace también un contexto sobre cómo el Estado ha sido corrompido, cómo el sistema está definitivamente cooptado. Angelina, ante toda esta situación, la corrupción a lo largo de la historia ha sido uno de los métodos de sometimiento a la servidumbre histórica de los pueblos indígenas. ¿Cómo canalizar esta indignación actual para la transformación profunda del país? Bueno, nosotras en AFEDE siempre decimos que hay que pasar de la indignación a la acción. Y a mí me parece que el hecho de la movilización, bueno, no solo este 29 de julio, sino movilizaciones, los pueblos siempre lo han hecho. Lo que pasa es que es en soledad de los pueblos, digamos, no se unen otros sectores y actores. Cuando salimos a pelear por la tierra, por el desvío de ríos, lo hacemos a quienes nos afecta. Y al parecer el tema es que si a mí no me afecta, no me indigno y tampoco acciono. En este caso, pues los pueblos lo siguieron haciendo. El 29 fue una movilización más. También quedó demostrado que la capacidad que tienen los pueblos, la legitimidad que tuvieron en el momento en que convocaron, los pueblos se movieron, se unieron otros sectores. Y pues como pudimos observar en los territorios, muchos territorios fue masivo.
más de 200,000 personas, 90 puntos estratégicos de manifestación y varios bloqueos. Me parece a mí que esa es parte de la expresión de un pueblo que está indignado y podría ser el comienzo de una transformación de ese Estado que anhelamos, como decía en el primer segmento. Capacidad de propuesta hay muchas propuestas en Guatemala, el de los pueblos, el Estado plurinacional, que es tan necesario porque no vemos otra manera. ¿Cómo vamos a seguir con las mismas entidades, con las mismas personas que llegan a través de leyes que están hechos para ellos? Y entonces ahí también considero que el tema de las próximas elecciones es una forma de poder canalizar ese hartazgo, no votando por los mismos, sino investigar un poco quiénes son progresistas. La verdad es que una manera de cambiar este país es tomando el poder. Y entonces canalizar, digamos, una indignación a través de tomar el poder o a través de un voto más consciente, más reflexionado, porque yo pienso que ya deberíamos de cambiar esta situación y esta forma de cómo elegimos a nuestros gobernantes cada 4 años. Desde siempre hemos tenido gobiernos nefastos, pero Jimmy Morales, tuvimos la experiencia en el 2015 y el ganador del 2015 fue Jimmy Morales, que todos felices supuestamente sacamos a un gobernante, pero llegó uno peor, Jimmy Morales. Después vino Alejandro Yamatei, y pues quién vendrá más adelante, no lo sé, pero yo pienso que estamos a tiempo para cambiar esa forma de hacer las cosas. Cada 4 años ponemos a los mismos, nos dejamos guiar por la cancioncita, por los regalos que llegan a las comunidades, y últimamente nosotros hemos dicho, reciban los regalos, pero no voten por los mismos, porque otra vez cada 4 años volvemos a las manifestaciones y como que ya debemos de aprender de esta situación. Los pueblos hemos demostrado que a pesar del abandono del Estado hemos sobrevivido, y a pesar del Estado, su persecución por ser profundamente extractivista, racista, porque además en donde extraen minerales es en territorios precisamente donde habitamos pueblos indígenas. Entonces el pueblo ya está harto y ya es momento de pasar de la indignación a la acción con estas cuestiones, para empezar a tomar el poder. Y empezar a tomar el poder es no volviendo a votar por los mismos. Gracias. Gracias, Angelina. Daniel, ante esta situación, sabemos que Guapiquier tiene una propuesta de construcción del Estado plurinacional. Sabemos que esta propuesta es bastante amplia, completa, pero usted podría resumirnos en unos 2-3 minutos de qué manera se plantea la lucha contra la corrupción en un Estado plurinacional. Bueno, automáticamente es hablar de otro sistema, no es lo mismo, ¿verdad? Cuando nos referimos que hay que fundar un Estado plurinacional, la situación es cambiar las estructuras fundamentales de este Estado, que fue creado, como repito, desde hace 200 años, con ya esos defectos. O sea, fue creado al estilo, a la semejanza, bajo los intereses de la oligarquía criolla, y por eso todas las leyes favorecen a los intereses económicos para concentrar la tierra, los recursos económicos, la política, el Estado, la democracia, etcétera. Entonces, si se hablase ya de la necesidad de construir un Estado plurinacional, tiene que basarse sobre otros pilares, sobre el pilar, digamos, del reconocimiento precisamente que somos un Estado con varias nacionalidades, y nos referimos a las naciones mayas, a los pueblos indígenas que podríamos plantear en el caso de garífonas, pueblo ancestral también indígena, como es el Xinca, pero los mestizos. O sea, estaríamos hablando del reconocimiento de la existencia de varias culturas, de varios cosmovisiones, de varios sistemas de justicia, de varias
formas de producir la tierra, de alimentarnos, de ver la vida en sí mismo. O sea, no es lo mismo decir, es que vamos a hablar del Estado colonial burgués y hablar de un Estado plurinacional en donde efectivamente se terminaría el racismo, la discriminación, la desigualdad, y en donde no debe existir ya privilegios a las élites, sino que debe ser un Estado verdaderamente democrático, que cambie esas estructuras económicas y políticas. Entonces, ese Estado plurinacional desearíamos entonces que fuese sin corrupción, sin impunidad, sin élites que siempre sean los beneficiados de las políticas de este país. Así, en pocas palabras, un desglose muy sencillo, pero hablar del Estado plurinacional ya en detalle nos requiere de mucho más tiempo, e incluso hay otras organizaciones hermanas que yo siempre los menciono, como CODECA, como CPO, que tienen también elaboración de propuestas. Entonces ahí necesitamos unificación de estas propuestas para diseñar solo una forma, solo un modelo de Estado plurinacional en donde debe pasar por una Asamblea Nacional Constituyente. Y la pregunta es importante, porque ahora no queremos repetir lo del 2015, en donde las luchas contra la corrupción y la impunidad llegaron hasta hacer renunciar a un gobierno que fue de Pérez Molina y de Valdetti, donde sus ministros de defensa, de gobernación, de finanzas, etcétera, están en la cárcel. O por decir también los expresidentes del Congreso. Ahora también hay empresarios presos, hay altos mandos del ejército e incluso hay rectores de la Universidad de San Carlos. Toda esa gente, lo que nosotros estamos diciendo es que a ellos se logró que fueran a la cárcel y que renunciaran, pero hoy por hoy lo que se necesita es la renuncia de Yamatei y la renuncia de la señora Consuelo Porras, pero necesitamos un proceso, una ruta para que el pueblo sea el que elija un gobierno de transición temporal, que haga las reformas a la ley electoral, que haga una depuración del Congreso y que nos dirija hacia unas elecciones verdaderamente democráticas en el 2023, que permitan no repetir el error, no volver a elegir ni alcaldes, ni diputados, ni presidentes corruptos, porque eso es lo que ha pasado. Se han aprovechado de la pobreza y miseria del pueblo, dando dádivas, regalos, dando mentiras, ofreciendo el cielo y la tierra, y lo que hacen es ir a robar. Por eso el mensaje debe ser hoy contundente de que ya no solo es la corrupción y la impunidad, es el sistema de gobierno, ese es el sistema neoliberal, patriarcal, el que hay que derrumbar, cambiando la Constitución y buscando nuevas autoridades que realmente respeten y defiendan al pueblo. Bien, Daniel, también agradecemos a Juanito Caal, Ángel Tiptiu, Joaquín Hernández, Juan Sabino Bail, Irene Barrientos, quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Y también María Delfina Tay, ella nos comenta que el resultado de las manifestaciones a mucha debilidad, debemos unirnos todos para manifestar en un solo día, sin divisionismo. Solo así lograremos que los corruptos pues no se sigan riendo ni se burlen de nosotros. También Juan Sabino nos indica que como que no temblaron los corruptos, entonces ¿qué tenemos que hacer? Esto nos deja ahora como que estas ideas en la mente, solo que nosotros tenemos que irnos a una segunda pausa. Mientras tanto, invitamos a todos los que nos están siguiendo para que nos sigan dejando sus comentarios y nos dejen sus preguntas. Así que ya volvemos. En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420 AM suena Juventudes. En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio FEGER
Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. Con la firma de los acuerdos de paz y la llegada de nuevas tecnologías, mi señal radiofónica comenzó a expandirse por el continente. La conexión satelital permitió a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER recibir señal de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER y Radio Nederland. Para 2008, la FEGER envía señal satelital por medio de sus 8 radios afiliadas. 1965-2021, 56 años. FEGER, comunicando buen vivir. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, felicita a una más de sus radios afiliadas, FM Tierra, 95.9 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEGER, comunicación para el buen vivir. Los miércoles, el piloto de la ruta 1420 AM hace su salida a partir de las 7 de la noche. Te llevaremos por un viaje por todo el país. No te pierdas El Piloto, todos los miércoles por Radio Fejer 1420 AM. Radio Fejer 1420 AM, comunicando buen vivir. Los caminos de la palabra de los pueblos. Ya de vuelta con ustedes con el tema Paro Nacional 29 de julio, demandas y propuestas. Angelina, ya en el segundo bloque hemos abordado mucho y justamente nos comentan nuestros seguidores que debemos unirnos todos para manifestar en un mismo día, sin divisionismo, solo así lograremos sacar a todos estos corruptos que se ríen y se burlan de nosotros. Angelina, en ese sentido, el llamado a la movilización se encendió al momento de que los 48 cantones dieron a conocer su respaldo al ahora exfiscal Juan Francisco Sandoval. ¿Qué significa este llamado desde una estructura organizativa de pueblos indígenas? Su audio, por favor, Angelina. Perdón. Lo que significa es que hay un reconocimiento de la legitimidad de las autoridades indígenas y también un fuerte cuestionamiento y señalamiento a los gobernantes actuales y también un desconocimiento al sistema estatal oficial que ya no da más. Esto es muy importante. Lo otro es que también significa y que los pueblos siempre estamos al tanto del acontecer nacional, de lo que hacen y no hacen las entidades estatales, nacionales. Hay una idea también de que los pueblos solo estamos interesados en nuestras narices, que solo estamos interesados en lo local. Pues no, pues estamos interesados, claro que sí, en lo que sucede a nuestro alrededor, que sucede en nuestras casas, en nuestra comunidad, pero también del Estado, de las cosas que están pasando, porque al final nos afecta. Esas decisiones, buenas o malas que tomen, llegan a nuestras comunidades o no llegan, ¿verdad? Vemos cómo aprueban millones de millones en el presupuesto público y no se vislumbran, no aterrizan en las comunidades. Entonces, pues el pueblo está al tanto de eso y el llamado que hace las autoridades ancestrales, 48 cantones, pues es la suma del hartazgo, la indignación que hay de la población, pero también es el reconocimiento que hay hacia estas autoridades. Para mí es muy importante que el pueblo escuche a nuestras autoridades en una situación y magnitud, ¿verdad? Como este problema nacional que siempre ha existido, pero que cada vez, al parecer, estos funcionarios corruptos se han envalentonado. Y entonces con cinismo actúan, ya no les importa, ya como que se acabó la vergüenza.
Y es importante que las autoridades indígenas hayan tomado posición en esto y hayan hecho el llamado, y pues creo que es muy importante ese reconocimiento. De hecho, ya había un descontento y la población está harta, ¿verdad? Tanto así que el llamado de las autoridades indígenas caló, porque hay una identificación común de esa indignación y de ese hartazgo desde nuestros pueblos y todos los sectores y organizaciones que se sumaron. Bien, Angelina. Ahora, Daniel, justamente con todo lo que ustedes han planteado, tanto usted como Angelina, sobre el Estado plurinacional, sobre también las elecciones cada 4 años. Y justamente Marta Lidia Ajut Eleguario nos comenta, falta tener la voluntad de hacer alianzas entre los pueblos y trabajar para evitar el individualismo, la indiferencia y hacer un solo frente, porque el problema que hay entre los pueblos es que estamos divididos, cada 4 años surgen un montón de candidatos y así nos quieren tener los que siempre han tenido el poder, la élite conservadora y tradicional. Entonces, van mis 2 preguntas, Daniel. ¿Qué hacer ante este comentario? 1. Y lo segundo, quizás pueda responder a esto de que lo ideal es entonces seguir con las movilizaciones o qué sigue ahora para encaminar justamente las propuestas del cambio. De cómo lo proponen ustedes como Guajiquier. Bueno, voy a usar 2 sombreros en este momento, ¿verdad? Somos miembros, bueno, Cook, en mi persona soy miembro del Consejo Político de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya, Guajiquier, pero también en el 2015 vimos la necesidad de ampliar las convocatorias, entonces crea por varias instancias, entre ellas el CUC, lo que hoy se conoce como Asamblea Social y Popular. Pero esta no es la única experiencia. Nosotros como CUC venimos, como todos sabrán, de los años 70, una alianza muy fuerte en esos tiempos, luego en el finales del 80 y 90, hasta la Unidad de Acción Sindical y Popular UASP, el Mahahuilq'ij, el COPMAGUA, que en donde abonamos esfuerzos de unidad para seguir construyendo. Luego, en el 93, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas. Sucesivamente, podemos ver en el tiempo que nosotros hemos tratado, o mejor dicho, está dentro de nuestra concepción, la necesidad de articulaciones, alianzas, y donde se logre que la unidad, que es lo máximo, el punto mayor de lograr una unidad, ¿verdad? Pero hemos pasado sobre unidad de acción, articulaciones, alianzas. Eso está clarísimo. Nadie en cualquier punto del planeta, nadie puede solo frente a un Estado que lleva 200 años, en donde nos han oprimido 500 años, esa necesidad de que todos logremos algún día esa famosa frase que es la unidad, que nos permita cambiar las estructuras económicas, porque ahí está la raíz. Cuando digo las estructuras económicas es cómo está distribuida la riqueza en nuestro país, y lo tienen una élite de 15 familias y mucho. Por eso la mayoría está en hambre, en pobreza. Pero también tenemos que cambiar las leyes, o sea, esa constitución que mencioné. Necesitamos profundizar la democracia, necesitamos la igualdad y la justicia. Eso solo se va a poder por la unidad y así, con toda solvencia y con mi mano en el corazón, podemos demostrar que en el trayecto de tiempo de la vida que hemos tenido, siempre hemos abonado y trabajado hacia la unidad. Tenemos claro, lo que sucede es que también nos han dividido desde las religiones, la escuela misma, los medios de comunicación masivos, nos han dividido de distinta manera. Pero entonces nosotros necesitamos despojarnos de eso que nos han difundido, que nos han metido, que es el egoísmo, que es el protagonismo, que es el aprovechamiento, que es una serie de elementos que incluso
podríamos decir, a veces hasta protagonismos individuales. Pero también hemos demostrado que hoy, en esta convocatoria de la semana pasada, nosotros no nos negamos ni un instante de que afortunadamente es la autoridad de 48 cantones, el Parlamento Xinca, la autoridad de Xil, la autoridad Cachiquel de Sololá y otros lanzaron esta convocatoria. Por eso nosotros fuimos al encuentro de ese llamado y como Asamblea Social y Popular, como Coordinación y Convergencia, salimos graníticamente en los territorios y no solo con fotos podemos demostrar, sino que han estado nuestros hermanos y hermanas en distintos territorios. Eso es fundamental para las acciones. Ahora, de hecho, felicito las movilizaciones ahorita en Sayarché, tienen ahí al gobernador y al alcalde vinculados con corrupción, no han construido las carreteras, los puentes, toda la infraestructura que necesita el pueblo. Eso es corrupción. Si todos los pueblos hicieran lo mismo, de ir a la municipalidad, al alcalde, al gobernador, a los diputados distritales, que son responsables de esta corrupción y de esta impunidad, que son los que se han enriquecido cada vez que llegan al poder, o sea, a su curul. Hemos visto cómo ellos tienen grandes edificios, mansiones, vehículos. No es que eso decíamos nosotros, no, que ese es dinero del pueblo que se robaron y debería estar en hospitales, en educación, salud, carreteras, infraestructura, en proyectos productivos, en vivienda, en darle alimentación a los niños y niñas que tienen desnutrición crónica, que están enfermos. Entonces, en ese sentido, ahorita con la frente en alto y mirando directamente a la pantalla, porque sé que muchos también están haciendo lo mismo, les debo decir que van a haber movilizaciones este fin de semana, a inicios de la siguiente semana, y preparémonos para aquellas convocatorias grandes que se están preparando y que esperemos que darnos cuenta, digamos, ese momento y esa necesidad. Todos los comentarios, yo también estoy dando seguimiento que están mandando nuestros hermanos y hermanas en distintos territorios, están diciendo mayor unidad, mayores luchas y profundizar los cambios. Hermanos y hermanas, les digo, con mi experiencia ya dentro de las organizaciones indígenas campesinas, sí estamos a un punto de lograr una unidad, poco más allá de solo protestas, porque no es suficiente la protesta, hay que llevar propuestas de país y por eso creo que la Coordinación y Convergencia Nacional Maya aporta esa propuesta importantísima de fundar el Estado plurinacional y más ahorita cuando estamos en una crisis. No pueden decir que no tenemos propuestas. Hicimos propuestas de la Ley de Desarrollo Rural, la Ley de Agua, la Ley de Lugares Sagrados, la Ley de Tierras Indígenas, hacia el Congreso. Y ahí, como están los corruptos, nunca nos dejan pasar esas leyes. Ahora venimos y queremos plantear juntos y juntas un proceso constituyente para llegar a una Asamblea Nacional Constituyente, pero necesitamos unirnos con los demás, como bien lo dicen nuestros hermanos, Codeca, CPO, Guapiquier, la Asamblea Social, y tal vez otros sectores que ni los hemos tomado en cuenta, que están en los territorios, tienen organización, tienen base, tienen propuestas. Y tenemos que buscarnos ahora, tenemos que lograr platicarnos y avanzar. Eso creo que es fundamental, o sea, mi posición es mayor movilización con una propuesta bien clara de ruta hacia qué país queremos y por supuesto todas estas protestas que van a haber, hasta inclusive las del día de ayer, lo de los transportistas o los que negocian con vehículos o transporte pesado o transporte de seres humanos, etcétera, tienen que entender que si van solo por una ley, no les van a tomar en cuenta, tenemos que ir por todo. Eso es lo que yo creo y les digo que en eso estamos trabajando y tengan fe y tengan confianza que vamos a seguir en la lucha con mayor capacidad necesaria, humana y política para cambiar el país. Muy bien, Daniel, tenemos muchas preguntas todavía que abordar, pero antes de irnos a una pausa, a la última pausa, me gustaría que Angelina en un minuto
nos pudiera compartir a la audiencia y a todos nuestros seguidores, que ya Daniel me indicaba, tenemos muchos comentarios y muchas preguntas, pero sabemos que la protesta es el recurso de los pueblos indígenas para hacerse escuchar y el reconocimiento de derechos. Angelina, ¿cuál ha sido el logro de este paro? Bueno, en un minuto. Bueno, que las manifestaciones no se dieron en la capital, sino que surgen en el área rural, en las comunidades. La gente se movió por su cuenta, que la convocó 48 cantones y eso es algo muy novedoso. Que confluimos diversos sectores, estudiantes, universidades públicas y privadas, organizaciones de mujeres, trabajadores, médicos, campesinos, profesionales, sindicatos, artistas, cristianos, migrantes y desde muchos países también se pronunciaron. Mucha presencia de mujeres, jóvenes, incluso habían niños, desde siempre han habido niños, ahí estaban los niños también. Mayor articulación, creo yo, social y política, y se siente una unidad entre los pueblos y pues que esto también apenas empieza. Gracias. Vamos a ir a una última pausa y cuando volvamos vamos a tener las conclusiones y la última intervención de nuestros invitados. Ya volvemos. En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420 AM suena Juventudes. En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. En una era llena de tecnología y nuevas formas de comunicación, mantengo firme la misión de seguir brindando educación, información de calidad y entretenimiento con una mirada comunitaria. Fejer ha sido, es y seguirá siendo parte del buen vivir de los pueblos. 1965-2021, 56 años. Fejer, comunicando buen vivir. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, felicita a una más de sus radios aliadas, La Voz de Nevaj, 90.7 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEGER, comunicación para el buen vivir. Desde la experiencia de quienes vivieron la historia, nos contarán su lucha en búsqueda de un mejor país. Nos invitan a conocer el pasado para comprender el presente y tener visión hacia el futuro, para continuar con el sueño y la utopía. Memoria histórica, pasado, presente y futuro. Escúchelo los viernes de 6 a 7 de la noche por medio de la 1420 AM y www.fejer.org. Radio Fejer 1420 AM, comunicando buen vivir. Estamos ya de vuelta en este último bloque del programa Siguan Dinamit. Agradecerles a nuestros seguidores y también a la audiencia que nos está escuchando a través de la 1420 AM de FEGER. Daniel, una última intervención y agradecerle también por su participación en este espacio, así de manera breve, para nuestra audiencia. ¿Cuál es el llamado a las distintas organizaciones sociales y políticas para lograr avanzar a la transformación del Estado? Sí, el primer llamado es que las condiciones están dadas. Estamos hablando de un estallido, de un Estado fallido, un Estado corrupto, un Estado mafioso, un Estado de élites. Entonces, con eso se puede decir que ya este Estado, a 200 años de su creación, ya se dijo, a nosotros jamás nos sirvió, no nos representó, pero sí a ellos sí les sirvió. A las élites económicas les sirvió para controlarnos, para someternos, para enriquecerse ellos mismos y por supuesto
que nadie proteste porque se va a la cárcel o en tiempos de la guerra pues fueron asesinadas nuestros hermanos y hermanas. Por supuesto que hay entonces esa lectura de que esto ya no sirve, que esto está podrido, que esto, como se decía hace poco, si a alguien se le pincha una llanta hay que cambiarlo. Si hay una fruta podrida hay que sacarlo, hay que cambiarlo totalmente, y así está el Estado. Ese ejemplo es fundamental. Luego, por supuesto que nos hace falta muchas cosas, y es las condiciones subjetivas. Creo que algún comentario que estaba ahí, no sé si de Pascual, estaba planteando que necesitamos una cantidad de cuadros, que faltan mayores propuestas. Eso es lo que hay que atreverse a decir. ¿Dónde están los académicos, los hermanos indígenas y no indígenas que se han venido formando últimamente? ¿Dónde está, digamos, esos cuadros políticos que podrían ser, digamos, parte de un Estado? Pero también necesitamos, digamos, unas protestas y luchas constantes, porque aunque llegue un gobierno nuestro democrático, la derecha no lo va a dejar gobernar tranquilamente, o que lleguen nuestros diputados, no los van a dejar trabajar, ellos siguen teniendo el poder económico, poder militar. Es cierto, así es, y en ningún lado uno va a conseguir todas las condiciones ya servidas en la mesa para decir, ahora sí ya estamos listos para gobernar, o ahora sí podemos hacer un Estado plurinacional. A nadie se le ha regalado nada, y no nos van a regalar más derechos, ni nos van a regalar la democracia, sino que hay que seguir luchando por ellas. Entonces, en ese sentido, reitero, van a haber movilizaciones este fin de semana, inicio de la otra semana, pero hay que recordar que hace 6 años, el 28 de agosto, fue la caída de Pérez Molina, y de repente no vaya a ser también que sea el mismo mes que le toque a Yamatei con la lucha del pueblo. Si todas y todos nos organizamos, si todas y todos nos unimos y salimos, no importa ahorita cada quien va saliendo, porque hay que tomar energía, pero va a tener que llegar un momento en donde todos salimos juntos y logramos cambiar el país, y si no, la historia nos va a pedir cuenta también de decir quiénes no quisieron unificarse, o quiénes se hicieron a un lado, o quiénes cantaron desde de algún cerro y nunca vinieron a apoyar la lucha, ¿verdad? Entonces, el llamado es que la lucha es del que lo quiere hacer, ¿verdad? Y todos estamos llamados a eso. Gracias. A usted, Daniel, por su tiempo en este programa Siguantinamit. Angelina, previo a darle la última palabra, debo trasladarle un mensaje de Ángel Cuiptiul, donde felicita a la AS por el llamado a la unidad nacional por un Estado plurinacional. Envía saludos. Angelina, ante todo esto que abordamos en el programa, y lo comentaba justamente Daniel en su última intervención, la transformación del Estado significa propuestas en algunos rubros de la actual estructura del país. ¿En qué área debe darse esos primeros avances, Angelina? Disculpe, y para agradecerle su participación en el programa de Siguantinamit como su última intervención. Gracias. Bueno, yo creo que para llegar al Estado que queremos, el Estado plurinacional, pues habría que pasar de un Estado actual a un Estado posible, y luego el Estado plurinacional. En ese sentido, si hablamos en el tema de presupuesto, habría que revisar, bueno, todos ya sabemos sin necesidad de revisar tanto quiénes tienen mayor presupuesto, a quiénes han fortalecido estos últimos gobiernos, y pues está en ellos el Ministerio de la Defensa, que absorbe muchísimo presupuesto, al igual que el Ministerio de Comunicaciones. Pero evaluar un poco cuál es la función del Ministerio de la Defensa. Aparentemente es muy importante en el país, pero que el Estado priorice presupuesto para el ejército, que también tanto daño le ha hecho a nuestros pueblos. Es muy indignante revisar ese presupuesto, cuánto le dan a educación y cuánto le dan en comparación al Ministerio de Defensa, cuánto recibe el Ministerio de Salud, dadas las
precarias condiciones de salud en la comunidad, el Ministerio de Salud debería de tener un presupuesto alto, más alto que el Ministerio de la Defensa, al igual que el Ministerio de Educación debe ser priorizado en el país. Y para empezar, la forma en que se establecen los contenidos que se dan en las escuelas, en los institutos y bueno, las universidades, que todo nos arrastra hacia obedecer a un sistema formal, conocer una historia que no es la nuestra, sino más bien inventada. Y hay una serie de situaciones que habría que cambiar. Por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones, ¿cuánto recibe el Ministerio de Comunicaciones y cuánto de eso se va a la corrupción? Y sin ir tan lejos, por ejemplo, la construcción de la carretera del Libramiento, o sea, una infraestructura totalmente débil, pésima, pero no está de acuerdo al presupuesto que se invirtió en este tipo de infraestructura. Y en ese sentido, sí, la transformación del Estado es importantísimo. Y como decíamos al inicio, hay que hacer cambios estructurales, cambios profundos, pero pasa por ver qué se puede hacer en este estado que tenemos, con las leyes que tenemos. No se puede hacer mucho y por eso vienen las manifestaciones y sin duda transformar el país debe pasar por, o se necesita de ciertas condiciones, y uno, como decíamos, hay que ganar el poder, ¿verdad? Llegar al poder, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, digamos, si elegimos el camino formal que hay establecido en las leyes. Pero también otro camino puede ser la Asamblea Constituyente de origen, cuando hay un rompimiento de orden constitucional, es lo que en los 80, pues eso hacía el ejército, o pues un levantamiento popular. Muchas gracias. A usted, Angelina, por estar en el programa Siguantinamit. Bien, como conclusión de nuestro programa, el tema Paro Nacional 29 de julio, demandas y propuestas, es que el resultado de las manifestaciones del 29 de julio conlleva requerimientos, por una parte, la solicitud de renuncia de Yamatei y Consuelo Porras, pero también se plantea la propuesta de un Estado plurinacional que surge tras la destitución del fiscal Sandoval, con el cual aumentó el descontento de la población. Muchísimas gracias a nuestros seguidores. Joaquín Hernández y don Pascual nos indican que lo que necesitamos son acciones prioritarias para buscar la unidad nacional, para deshacer la cooptación del Estado en manos de los corruptos. Bien, gracias a ustedes por seguirnos, también a la audiencia del 1420 AM por escuchar el programa Siguantinamit, la voz de los pueblos, que es un espacio de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Guajiquier. Nosotros volvemos el próximo martes con otro tema de interés, pero ustedes sigan con la Radio FEJER porque viene otro programa. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Feliz tarde. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, felicita a una más de sus radios afiliadas, Tezulutlán Estéreo 103.9 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEJER, comunicación para el buen vivir. Nuestras palabras son leyes, las lanzamos al viento. Él las acoge en su seno y las hace cumplir. Siguantinamit, la voz de los pueblos, un espacio de encuentro de la palabra de los pueblos, cosmovisión, historia, memoria, política, caminos. La palabra de los pueblos.